Gloria a Dios. Gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por tenernos aquí en esta mañana. Amén. Ya se está acabando este año, ¿verdad? Muy rápido, pero su misericordia ha sido con nosotros hasta el día de hoy. Por ello estamos aquí el día de hoy de pie. Bien dice la palabra, y una vez pasado, acabado todo, estad firmes, dice el Señor. Y a principio de año pues nos daban una palabra profética acerca de que este año iba a ser un año de estar en apuros, de estar en estrecho, de estar con ciertas dificultades y a veces hasta con calamidades. Y en lo personal me costó trabajo recibir esa palabra, porque pues no nos gusta recibir esas palabras. Queremos que sea otro tipo de palabra, otro tipo de, no pronóstico, profecía que el Señor, el sentir profético que Dios da. Pero yo me pude dar cuenta a lo largo del año que esa palabra se cumplió, que eso que el hermano, el Señor le dio para compartir con la iglesia del Centro Cristiano de Arrebatamiento, poco a poco fue viniendo desde cosas muy pequeñas, de estar en un cierto aprieto, en un cierto apuro, hasta cosas a veces de verdad que terminaron en calamidad literalmente. Pero Dios tiene propósitos en todo eso, Dios tiene propósitos, Dios tiene planes. Pero hoy estamos aquí por su grande misericordia, porque Él nos ha sustentado, sostenido en cada una de esas cosas. Él ha estado con nosotros. Y hoy puedes estar tú decir, Señor, estamos a punto de terminar, a unos días de terminar este año que va tan rápido. Y yo no sé qué Dios tenga para el año que entra, porque ese es el cronos del hombre, ¿verdad? Que es día a día y el horario, y el día 31 termina este año. Pero Dios no se mide por ese cronos, Él es el tiempo kairos, Él es un tiempo grande, Él es una temporada, una oportunidad que Él da. Y un tiempo kairos de Dios puede durar 5 años, un mes, una semana, una oportunidad, un tiempo que Dios determina para algo. Yo quisiera oír el día 31 de parte de Dios, Isaías 41, que dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle que su tiempo se ha cumplido, que doble ha recibido de la mano de Jehová. Yo quisiera oír esas palabras que dijeran: dile a mi pueblo que este tiempo ya se acabó. Dile a mi pueblo que se consuele, que reciba ahora, porque todos los versículos anteriores a Isaías 40 hablan de muchas cosas difíciles, pero en el 40 cambia el tono de voz de Dios, cambian las cosas para Dios, y Dios dice: dile a mi pueblo, habla a su corazón. Sí, porque nuestro corazón es donde se guardan las cosas, se sienten las cosas. Y Isaías 40 dice, ya todos esos 39 capítulos anteriores que son difíciles, que son duros, pero en el 40 cambia el tono de voz y la palabra de Dios y dice: consuela a mi pueblo, habla a su corazón. Dile que su tiempo, ese tiempo difícil, ese tiempo en estrecho ya se cumplió, que ya ha recibido doble de la mano de Jehová y que las cosas van a cambiar. Yo quisiera oír eso para el próximo año, pero aún no lo escucho, aún no lo recibimos. Pero sería un deseo, un anhelo de nuestro corazón que dijera Dios: mi pueblo ha recibido un tiempo difícil, ha recibido una disciplina, muchas cosas que surgen de ese tiempo difícil, y que Dios pudiera decir: ya dile al pueblo que ya se consuele ahora, que ya ha recibido lo necesario en cuanto a esa situación difícil. Yo quisiera oírlo, pero quién sabe qué Dios tenga para el próximo año. Lo que sí podemos estar seguros es que su misericordia nos ha traído hasta este día, su gracia, su amor a cada instante. Él ha dado la salida, Él ha dado la respuesta a nuestras vidas. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies un momento y agradezcamos a Dios por esa misericordia que ha sido con nosotros. Levanta tus manos a Dios. ¿Y por qué decimos: Señor, aún en medio de este año que tú nos dijiste desde antes que iba a ser un año de estrecho, de apuro, de situaciones adversas o difíciles, Dios, pero aún con todo y eso, Señor, aquí estamos hoy, Dios. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor amado. Aquí estamos por tu gracia. Padre, tus misericordias han sido nuevas cada mañana. Y cada día nos han sustentado con tu misericordia y con tu gracia y con tu amor, Señor amado. Y aunque hemos visto a lo largo de este año situaciones, cosas en nuestra familia, en hermanos, en familias, Señor, en la iglesia, Señor, Padre, todo eso tiene un propósito. Pero hoy podemos levantar nuestras manos a ti, Señor, y darte gracias por tu misericordia que has mostrado con nosotros en este año, a cada día.
a cada día de aprieto, a cada día de apuro, y aún en los días buenos de bendición y de misericordia, Señor, en este año, Señor, Padre, que estamos por días de terminar, Padre, aunque tú nos dijiste y nos apercibiste, Señor, de todos modos, Señor, tu misericordia nos ha apartado a nosotros. Hoy como iglesia levantamos nuestras manos a ti, Señor, porque hoy mi hermana que estaba enferma, aquí está por tu misericordia, Señor. Porque Padre, el que no tenía trabajo quizá hoy lo tiene, Señor. Porque Padre, la situación pasada difícil pasó, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor, con tu misericordia, con tu gracia, dependiendo de ti, Señor. Nos has ayudado a mantenernos fieles a ti, a tu palabra, confiar en tus promesas, seguir buscando tu rostro, seguir por el camino angosto que es difícil a veces, pero tu gracia y tu misericordia nos permiten estar aquí en esta mañana como iglesia, como Centro Cristiano Arrebatamiento. Señor, aquí estamos y agradecemos tu misericordia, tu favor y tu gracia. Cada familia que está aquí hoy presente puede reconocer tu misericordia, tu ayuda, tu favor, aún en medio de las circunstancias. Tú has dado la salida. Cada varón que aquí está, Señor, puede reconocer tu misericordia, tu gracia. Cada mujer que aquí está puede levantar sus manos y decir: Señor, gracias porque me has ayudado en este año, Señor. Se ha pasado pronto, Señor, aunque ha dejado ciertas huellas, ciertas cosas, enseñanzas a nuestras vidas, Señor. Pero con todo y eso, Señor, tu pueblo en esta mañana, siervos también, Señor, en aprieto, en apuros, hoy podemos toda tu iglesia decirte: Señor, gracias, Señor. Gracias porque hasta aquí has estado con nosotros, hasta aquí nos has ayudado, Señor, y declaramos que nos seguirás sustentando y sosteniendo, Señor amado, en tu misericordia. Solo tú sabes qué tiene el día de mañana, no el año que entra, el día de mañana. Solo tú sabes qué viene para nosotros el día de mañana, pero queremos ayúdanos a seguir confiando que tú estarás con nosotros, que juntamente con la prueba darás la salida, Señor amado, y tu ayuda y tu misericordia. Te agradecemos en esta mañana como iglesia, en el nombre de Jesús. Gracias por tu favor, por tu misericordia, y porque aún no hemos recibido esa palabra, pero tú nos puedes consolar en esta mañana con tu palabra, con tu presencia. Con estar aquí en tu casa recibimos consuelo, Dios. Con tenerte a ti es consuelo para nosotros, Señor amado. Hablad al corazón de Jerusalén esa palabra y decirle a su corazón que su tiempo es ya cumplido. Padre, que quisiéramos oír esas palabras, pero hoy, aunque no las escuchemos, tu Espíritu Santo es consolador a nuestras vidas. Tu palabra consuela nuestras vidas, tu presencia consuela nuestras vidas, y que recibamos ello en este día, Dios, esa consolación, esa bendición, esa fortaleza de parte tuya, Señor. Gracias porque eres nuestro Dios fiel, bueno, verdadero, misericordioso, y que así podamos experimentarte y conocerte cada día. Gracias te damos en esta mañana. Bendice tu palabra que se expondrá en este día. Háblanos en este día a nuestros corazones, Señor, y cúmplase el propósito por el cual tu palabra va a ser enviada. Que se cumpla, Señor amado. Así como dice tu palabra, que desciende la lluvia y la nieve y no llega ya, no regresa vacía, sino que hace aquello para lo que tú le enviaste, Señor. Así será mi palabra, dice. Hará lo que yo quiera y será prosperado para aquello en lo que le envíe, dice tu palabra. Así hoy esta palabra de esta mañana cumpla su propósito en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te alabamos, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues así como está de pie, hermano, abra su Biblia, por favor, en Ezequiel. Vamos a leer dos porciones de la palabra de Dios en Ezequiel. Primero 33, 1 al 9. Ezequiel 33, del 1 al 9. Y después Ezequiel 3, del 16 al 21. Amén. Busque las dos citas si gusta. Ezequiel 3, 16 al 21. Empezamos con Ezequiel 33, del 1 al 9. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiese por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo,
cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por su causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de ciertamente morirás, si tú no hablares para que se guarde el camino para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Nos vamos a Ezequiel capítulo 3, versículo 16 al 21. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su causa, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Puede tomar su asiento, hermano, por favor, gracias. Yo le he puesto a este mensaje el día de esta mañana: deslindando responsabilidades. Y podría también llamarlo: estoy limpio de la sangre de todos. Podría llevarle esos 2 títulos. Quizá usted al último me ayude a ver cómo le ponemos. El primer título que el Señor me dio es deslindando responsabilidades. Y el segundo, según Hechos, un versículo hablando Pablo, dice: yo estoy limpio de la sangre de todos. Cuando hay situaciones difíciles en esta tierra, que alguien puede parar en la cárcel, que alguien puede ser condenado, que alguien puede ser juzgado, que puede venir un problema muy fuerte, lo primero que la gente dice para zafarse y para salir bien librado, lo primero que la gente dice: no, espérame, vamos deslindando responsabilidades. Yo no quiero terminar en la cárcel, yo no quiero terminar acusado de algo, yo no quiero terminar con una fama de ratero cuando yo no fui, yo no quiero. Vamos deslindando responsabilidades, porque yo no quiero ser juzgado por algo que yo no hice. Y está muy de moda esto, ¿verdad? En la política, en el gobierno, y lo primero que dicen: no, yo quiero zafarme, yo no quiero terminar en la cárcel por algo que no hice. Y lo primero que se hace es deslindar responsabilidades. Y el que dice: yo le dije a él, a mí no me culpes, yo le avisé a él y yo no tengo culpa. Si hubo un accidente, dice: yo avisé y a mí no me culpes, yo avisé. Y lo primero que quieres es tú zafarte, ¿verdad? Nadie estaba en circunstancia, pero lo primero que hace la gente por instinto y porque no quiere ser castigado o llevar una pena o terminar la cárcel, dice: yo le avisé a él, con él se arreglen el asunto. Y lo primero que hacemos es deslindar responsabilidades porque no queremos ser dañados. Y en las cosas espirituales, Dios hace lo mismo también. En los 2 capítulos que leímos, Dios hace lo mismo. ¿Y por qué este mensaje? Porque aparte de que el Señor nos dijo que iba a ser un año en estrecho, en complicado, con ciertas cosas, ha sido un año también de mucha exhortación desde este púlpito y desde los púlpitos del Centro Cristiano de Arrebatamiento. Ha sido un año de exhortación, ha sido un año
de llamar la atención, ha sido un año de arreglar muchas cosas, de corregir muchas cosas que no están bien, de meditar si estamos caminando bien individualmente, como familia y como iglesia. Ha sido un año que ha sido de hablar duramente, a veces duramente, ¿sí? De exhortar, de volver a la palabra. Ha sido un año de eso. Y yo estudiando la palabra una mañana, el Señor me dio, hace mes y medio que el Señor me dio esa palabra para esta mañana, no es de ayer ni de hoy. Todavía hoy en la madrugada definí algunas cosas, pero esa palabra tiene como mes y medio, 2 meses que leyendo la palabra en la mañana, el Señor me la dio y yo pensaba en las cosas que se han predicado en Centro Cristiano Arrebatamiento, a veces duras, a veces muy insistentes en que dejemos, que cambiemos, que no hagamos como ciertas cosas. Ha sido insistente la palabra, a veces dura. Y a veces podríamos decir, hermano, ya cámbiate a Isaías 40, versículo 1, danos palabras de consolación, palabras de ánimo. Pero aquí hay una responsabilidad. El atalaya es el que ve venir las cosas, el que ve adelante. En el Antiguo Testamento el atalaya lo ponían arriba de una torre, y cuando veía venir la espada, cuando veía venir los ejércitos contrarios, cuando veía venir un peligro, el atalaya lo que tenía que hacer es bajar y decir, algo viene. Y si el atalaya no avisaba, pues él era culpable de que pasaran ciertas cosas. El atalaya tiene cierta responsabilidad. Y el Señor aquí en los 2 capítulos que estamos viendo, el Señor dice, a ver, le dice a Ezequiel, yo a ti te voy a decir las cosas y tú vas a amonestar de mi parte, dice el Señor. Y entonces la responsabilidad del atalaya, en este caso, o del predicador, o del pastor, o del que está al frente de ustedes, la responsabilidad de él es decir lo que Dios está diciendo. Y si él no lo dice y algo pasa, el Señor dice, ¿sabes qué, atalaya? Tú no dijiste lo que yo te dije que dijeras, no apercibiste. Y yo a ti te lo avisé desde antes. Y te dije que la iglesia iba mal. Y te dije que esa vida iba mal. Y yo te envié para que tú lo apercibieras de mi parte. Y por cuanto no le dijiste nada a la iglesia, por cuanto no le dijiste nada a esa familia, por cuanto no le dijiste nada a esa persona, la sangre de ese que se perdió, la sangre de ese que murió, yo la demando de ti. Porque tú no hiciste lo que yo te dije. Ahora, si tú le fuiste, si Dios te dijo, habla a la iglesia estas palabras, di a la iglesia de esta manera, exhorta a la iglesia de esta manera, y tú cumpliste, atalaya, y tú estuviste todo el año 2019 hablando a la iglesia, que nos compusiéramos, nos corrigiera, que no cayéramos en esto, que no cayéramos en lo otro. Tú lo hablaste, tú lo predicaste. Ese atalaya ha librado su alma. Él habló lo que Dios le dijo. Y si la iglesia no quiso cambiar, si esa vida no quiso cambiar, si esa familia no quiso tomar la palabra, él morirá por causa de él y su sangre sobre su cabeza, pero no sobre la atalaya. Habla del impío, pero habla del justo que se aparta del camino de justicia. Pero en los 2 casos, en los 2 capítulos dice lo mismo. ¿Sabes qué? Yo le llamo a eso deslindar responsabilidad. Dios dice, yo te dije que dijeras, lo hiciste, tú estás libre. Aquel obedeció, libró su alma. Aquel no obedeció, pues se perdió, cayó, pasó lo que pasó, pero su sangre no fue sobre la atalaya, sino sobre la de él, porque él no quiso obedecer, porque él no quiso oír. Pero las amonestaciones dice aquí, yo te hablaré a ti y tú las amonestarás de mi parte. Y ha habido mucha amonestación, mucha exhortación. ¿Cuántos dicen amén? Así ha sido. ¿Cuántos dicen, ay, ya, me duele? Pero ¿sabes qué? Que el que ha predicado desde aquí o desde el púlpito ahí en Centro Cristiano Betel, o el que está exhortando lo que Dios dijo y ha traído esas palabras, esa persona está diciendo, el día que pase, el día que Dios llame, va a poder hacer lo que la gente hoy dice. Yo les dije, a mí no me digan nada porque yo hablé, porque yo exhorté, porque yo dije lo que tú me dijeras, Dios, yo aquí estoy bien. ¿Sí? Si no lo hacemos, entonces es algo que dice Dios, yo lo demandaré, la sangre de ellos que no les hablaste, yo la demandaré de tu mano. Y entonces, yo creo que cuando alguien se quiere librar de una situación, dice, yo le voy a decir a él, porque si pasa algo, a mí que no me metan. Luego lo decimos eso, ¿verdad? Y más si hubiera un accidente en una empresa, si hubiera una situación difícil, lo primero que decimos, yo le voy a ir a decir a él. Él es el responsable y yo ya le dije, a mí que no me metan después. En lo espiritual es lo mismo, porque llegará un día, no es mañana ni pasado, llegará un día, según un versículo de Corintios que ahorita vamos a leer, en que dice Dios que Él juzgará las intenciones del corazón, que no juzguemos nada antes de tiempo,
que Él un día va a juzgar todas las cosas y recibirá a cada uno su alabanza, dice la Biblia, según lo que se haya hecho, lo que Dios le dijo. Y entonces yo quiero traerte esa palabra en esta mañana, hermano, porque aunque sea duro, aunque sea exigente, aunque sea repetitiva la palabra que se ha traído desde este púlpito o desde los púlpitos del Centro Cristiano de Arrebatamiento, el que está predicando puede decir: a lo mejor lo hice medio mal, a lo mejor lo hice medio bien, a lo mejor lo hice muy duro, a lo mejor me faltó ser más claro, pero yo ya lo hice, ya queda todo en la decisión del que escuchó. Y yo quiero decirte que la exhortación que se ha hecho en este año, porque ha sido un tiempo de exhortación, el versículo lema del Centro Cristiano Betel este año fue Isaías 57, 14 y 15. Dice: y dirás, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y cuando el Señor nos dio ese versículo a principio de año era: quiero que barras esta casa. Quiero que quites lo que está mal, quiero que acomodes, quiero que barras. Allanar es limpiar, y aún allanar en el original significa también como que delimitar el camino, levantar muralla de lado y que el camino se delimite y se diga por dónde es. Pero también barrer, quitar los tropiezos del camino del pueblo, de nosotros como iglesia. Esa fue la palabra que el Señor nos dio al principio de año. También es de barrer, también es de quitarle. Isaías 40 dice: vos que clama en el desierto, enderezad el camino. También nos lo dio el Señor a principio de año. No solamente desde este púlpito se ha predicado una palabra de exhortación a estar bien, a mejorar, a no corrompernos, a guardar la palabra, a guardar la pureza. No solo desde este púlpito, desde varios púlpitos se ha predicado eso, porque en este año Dios nos lo ha estado pidiendo de esa manera. Pero el que ya predica ya cumplió y se deslinda de responsabilidades y puede decir, como el apóstol Pablo dijo en Hechos capítulo 20: yo estoy libre de la sangre de todos ustedes, porque yo no he rehusado hablarles a tiempo, fuera de tiempo, decirles. Yo no he rehusado, yo he hecho lo que Dios dice. Cuando Pablo se está despidiendo de Mileto y ya está a punto de morir, y les dice: ninguno de ustedes volverá a ver mi rostro. Aquí estoy, hoy me despido. Es un discurso de despedida y dice: nadie de ustedes volverá a ver mi rostro. Iba a morir el apóstol Pablo y dijo: aquí yo no me vuelvo a parar, ya no voy a regresar a este lugar. Y hay un discurso de despedida que ahorita vamos a leer, pero él se está deslindando y está diciendo: yo hice lo que Dios me dijo. Y después de que yo me vaya, quizá vengan lobos rapaces que entrarán a la iglesia con una doctrina extraña, con una doctrina torcida, pero yo estoy libre de toda esa responsabilidad. Yo hablé lo que tenía que hablar. Me gusta lo que él dice: libre estoy de la sangre de todos ustedes. Yo creo, haciendo memoria de Ezequiel que acabamos de leer, él cita esas palabras y dice: yo estoy libre de la sangre de todos ustedes. Entonces, lo que se ha hablado en este año es por tomar responsabilidad, es por deslindarse de la responsabilidad, decir: yo voy a, aunque sea duro, Dios, aunque sea muy repetitiva la palabra, aunque sea, Señor, fuerte la palabra que se predique, yo lo voy a hacer. Si me paso tantito, pues perdóname, Dios. Si soy muy estricto, pues perdóname, Dios. Dame la sabiduría para yo hablar lo que tú me estás hablando. Ahora quiero decirte que la exhortación que se ha hecho es porque en verdad la iglesia de Jesucristo ha perdido su esencia, ha perdido su forma, ha perdido muchas cosas de como Dios estableció que fuera la iglesia. En muchas cosas, en doctrina, en mezclarse con el mundo, en permitir todas las cosas. Esas cosas se han predicado desde este púlpito. Y quiero decirte que es verdad, es verdad que la iglesia ha perdido su esencia. Y quizás tú digas: pues ve a decírselo a aquellos que han perdido su esencia, pero no tenemos la manera de predicar a ellos. Pero sí, Dios nos dice: yo no quiero que esta iglesia caiga en eso. La predicación ha perdido su forma y su fondo. La forma de predicar ha cambiado. Hoy es un discurso, hoy es una charla, hoy es una terapia, es una ronda de chistes. Hoy esa es la predicación el día de hoy. Y que Dios nos esté diciendo en este día: yo no quiero que esta iglesia caiga en eso. Dios nos lo ha estado diciendo.
Hoy con las redes sociales, con todo lo que hay, tú puedes ver lo que se predicó en tal estado, en tal iglesia, el día de hoy, mañana lo puedo ver. En muchos lugares, iglesias grandes, famosas, iglesias pequeñas, predicadores renombrados, predicadores no muy renombrados. Tú puedes verlo en las redes sociales y ves lo que se está predicando y ves lo que se está permitiendo y la forma en que se está haciendo, y se ha perdido la forma verdadera de la predicación que la Biblia menciona, que nos dice cómo es la predicación. Se ha perdido la forma. Y por eso es que la exhortación de parte de Dios, y Dios dice, yo te lo voy a decir a ti y tú los amonestas de mi parte, dice Dios. Entonces yo quiero decirte que la exhortación que ha venido a la iglesia de Cristo, y sobre todo estamos aquí, esta es nuestra casa, la exhortación que ha venido a esta iglesia tiene un fundamento, tiene un porqué. Salmo 100. Salmos 66, 7. La Biblia habla de la atalaya, que ve lo que viene, que ve lo que está pasando y apercibe. Y el Señor aquí en el Salmo 66, 7, Él mismo es una atalaya que está viendo lo que está pasando en la iglesia, que está viendo lo que está pasando en la tierra. Salmo 66, 7 dice, el Señor con su poder, Él señorea con su poder para siempre. Y la otra parte que dice, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Así como hay atalayas en las naciones, en los pueblos y espiritualmente en la iglesia, así Dios atalaya, Dios desde los cielos, Él está viendo lo que está pasando en la tierra, viendo lo que está pasando en la iglesia, y de acuerdo a ello nos amonesta. Y envía atalayas que levanten la voz, que toquen la trompeta para que digan, la iglesia se está descomponiendo, la iglesia se está corrompiendo, la iglesia está metiendo al mundo adentro de la iglesia con tal de hacerla atractiva, con tal de hacerla llamativa, con tal de que no se vaya la gente, los siervos de Dios están permitiendo muchas cosas. Es algo que es verdad, que quizá lo has oído desde este púlpito, pero yo vengo a decírtelo que es verdad. Que es verdad, que es triste lo que está pasando con la iglesia cristiana, que ha permitido tantas cosas, ha cambiado totalmente su esencia espiritual, su esencia con Dios, su esencia de la palabra, su esencia de la alabanza. Ha cambiado todo eso. Hoy lo importante es tener un buen número. Hoy lo importante es tener muchas visitas en YouTube. Hoy lo importante es que me vean muchos, que conozcan de mí, que tenga una gran iglesia. Eso es lo importante. ¿Y a costa de qué? A costa de permitir muchas cosas, de predicar de acuerdo a como a ti te guste, de predicar algo que te sea atractivo, te sea llamativo, te divierta muchas veces. Eso se ha predicado desde este púlpito. Y yo hoy vengo de verdad a confirmarte, decirte, es verdad. Tristemente es verdad lo que está pasando. No te digo que somos los únicos que estamos bien, porque seríamos una secta que dice solamente yo estoy bien, pero pocos son los que se mantienen en la verdad, en la palabra, predicando lo que es la palabra de Dios. Hoy hay predicaciones que mencionan un versículo al inicio, pero de todo lo demás es lo que trae en su corazón esa persona, o su experiencia, es lo que quiere decir. Es difícil, y el Señor ha levantado atalayas para decir, esto no está bien. Dile a mi pueblo que no permita esto, que no se meta en eso, que se mantenga en la verdad, que se mantenga en la pureza, que se mantenga en la iglesia que el Señor levantó, y que hace unos años todavía era la iglesia que Dios levantó. Pero al tiempo yo relaciono esto con un cambio de generación de pastores que quisieron modernizar la iglesia, que murió el pastor que conocía la palabra, que conocía la verdad, que conocía cómo es el culto, cómo se predica, cómo son las cosas, y entonces murió esa persona y se levantó una generación nueva que dijo, esto hay que modernizarlo. Esto como que ya no está muy llamativo para la gente de hoy. Esto como que requiere un cambio, esto como que requiere idea, tecnología, como que requiere muchas cosas la iglesia de hoy. Eso es lo que hizo que se cambiara y que una nueva generación de siervos de Dios introdujeran tantas cosas en la iglesia para hacerla llamativa, para hacerla atractiva, para que no nos durmiéramos, para que viniéramos. Pero ¿sabes qué? Todo eso finalmente ni resulta.
Pero en eso se ha convertido la iglesia. Y los atalayas están para eso, para decir, para ver lo que está pasando y para decir, esto puede venir, esto está pasando, tengamos cuidado, apercibámonos. Y cuando le dicen al atalaya, estás mal, ¿cómo crees? Dice el atalaya, pues yo ya cumplí con decir lo que yo veo, lo que está pasando con la iglesia. Ya depende de ti si lo quieres mantenerte en la verdad iglesia verdadera, o quieres irte a algo más divertido, más diferente, más moderno. Pero la Biblia es: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no se moderniza, Él es eterno, Él es el Señor y santo y digno. Él es así. No necesitamos algo nuevo, lo que necesitamos es la frescura de Dios. Un predicador decía: las verduras que tenemos están suficientes, no hay que inventar otras, nomás que sean frescas, que sean esto, y nos las comemos. Igual con el evangelio de Dios, es el mismo, solamente hay que buscar su presencia, su espíritu, estar con Él, renovarnos en Él, en su Espíritu Santo, y el evangelio es el correcto. No hay otro evangelio, dice el apóstol Pablo también. Algunos han enseñado otro evangelio, y no que haya otro evangelio, sino que lo han corrompido, lo han aligerado, lo han cambiado en esencia. Y lo que se está predicando, hermano, es por no caer en esas cosas. Porque quizá tú digas, es algo, hermano, ¿qué tiene de malo esto, aquello? Pues empieza con tantito y al rato van avanzando las cosas, y cuando ves ya se descompuso la iglesia, ya se descompuso la palabra, ya se descompuso la alabanza, ya se descompuso muchas cosas en la iglesia. Pero hay atalayas que están levantando su voz. La semana pasada hubo una junta de pastores allá en el centro que se llama Betel, pero la iglesia, la junta fue del centro cristiano de arrebatamiento. Estuvieron los pastores de Oaxaca ahí escuchando por 3 horas. Por 3 horas escuchando, 5 horas. Bueno, yo de lo que fue doctrina es más, hasta lo grabé para que me lo vuelva a escuchar. Y yo vi que la grabación es de 3 horas hasta el momento en que dijimos, yo vi que eso era doctrinal. Y lo demás ya fueron otros testimonios y otras cosas. Pero 3 horas escuchando los pastores de Oaxaca. Y si escuchan este video, desde aquí les digo que ellos ya escucharon, y que ahora la responsabilidad es de ellos. Y que el que habló ya dice: yo les dije a los pastores que no hicieran esto, que no hicieran aquello, que guardaran la palabra, que guardaran esto, que no pusieran a cualquiera a predicar, que guardaran así, que hicieran. Yo ya les dije, diría el apóstol, yo les dije ya. Y si los hermanos llegan hoy a escuchar este audio, yo creo que lo van a escuchar. Hoy la responsabilidad es de ellos. ¿Sí? Hoy el hermano Ernesto puede decir: yo libre soy de la sangre de todos ustedes, de las iglesias que el Señor les ha puesto su cuidado. Si ustedes quieren seguir haciendo mal, pues Dios dice 1 Corintios capítulo 4, que Él vendrá y juzgará los pensamientos, las intenciones, y dará a cada quien su alabanza. Pero el atalaya ya habló, ya dijo, y se deslinda de responsabilidades. Nos toca a nosotros, que hemos escuchado la exhortación y la palabra, sí, Señor, ayúdame a escuchar lo que tú me dijiste por medio de la atalaya. Dice, si alguien oyó, dice Ezequiel, oyó la trompeta, no se apercibió, es culpa de él. ¿Sí? Oyó la trompeta, oyó el mensaje, oyó la alerta, se le apercibió, no quiso entender, no quiso caso, es culpa de él, dice la atalaya. Yo me subí a la torre, yo toqué la trompeta, que ahí venía esto, que esto estaba pasando, ya no tengo yo ninguna responsabilidad. Y en Ezequiel, los versículos que leímos, yo le llamo que Dios deslinda responsabilidades. Y le dice a la atalaya: cumpliste, libraste tu alma, nada contigo. No cumpliste, su sangre de esos que no les hablaste sobre tu cabeza. Y a los demás, ¿oíste? ¿Hiciste de acuerdo a lo que te dijeron? Has librado tu alma. No hiciste caso, perecerás y tu sangre sobre ti, porque tú oíste la trompeta, te apercibieron y no hiciste como te dijeron. Y entonces, quizá tú digas, en esta tierra la gente que escucha estas palabras dirá: esto es exagerado, pero llegará el día delante de Dios, estar delante de Él debe de crear un temor en el que le están diciendo que habla y que no habla. Debe crear un temor, decir: Señor, a veces lo vemos tan distante, tan lejos, que a lo mejor pasa, pero la Biblia dice que va a pasar y que el tiempo pasa tan rápido. Y un día el atalaya al que le dijeron: habla a la iglesia, dile que no se corrompa, que no caiga en esto, un día va a ser juzgado si lo dijo o no lo dijo. Y al que escuchó
El que escuchó también un día va a decir, a ti te dijeron, y tú no cambiaste, y tú seguiste en esto, y tú seguiste en aquello. Y la gente hoy está emocionada con tantas cosas. Escuchaba un predicador que habla en el mismo sentido, en el mismo tono de lo que estamos hablando esta mañana. Y dijo, las iglesias se están quedando vacías. Las iglesias que hablan la verdad se están quedando vacías. Las iglesias que están donde se traza la palabra y se busca la santidad y se habla el evangelio de verdad, se están quedando vacías, no están creciendo como el pastor quisiera. Y la iglesia de al lado, que tiene, así literalmente lo dijo, tiene payasos y tiene títeres, dijo, está creciendo en grande. Y el pastor que está acá sin crecer se ve tentado a traer los mismos payasos de allá al lado para que entonces podamos crecer. Y el Señor y el hermano dice, leyendo un versículo, el Señor no te va a juzgar por el número de congregantes que tengas. El Señor no te va a juzgar por el número de visitas que tengas en YouTube o en tu página, no te va a juzgar por todo eso. Te va a juzgar si te mantuviste fiel a la palabra de Dios, a lo que Él dijo. Y si te mantuviste fiel a lo que Él te dijo y que te quedaste con 20 o con 100 o con 1000, lo que Dios haya dicho, pero te mantuviste fiel a la doctrina, a la palabra, manteniendo la iglesia como debe de ser, Dios te va a galardonar. Y entonces el hermano dice, resiste la tentación. Cuando ves que tu iglesia no está creciendo como tú quisieras y estás haciendo las cosas como deben de ser y tú dices, Dios, ¿qué pasa si estoy haciendo como tú me dices y no crezco, no pasa, no avanzo, no, como que no veo número, respuesta? Y dice el hermano, no caigas en la tentación de hacer como allá o como allá con tal de crecer. Pero la iglesia hoy en día, con tal de crecer, y los congregantes a veces buscan algo, de verdad te lo digo, que sea más ligero. Un testimonio de ese mismo hermano dice, llegó a mi iglesia una familia que se cambió de residencia por cuestiones de trabajo, llegó a mi iglesia y me dijo, pastor, después de un mes de estar ahí, me dijo, pastor, su predicación se me hace demasiado larga y demasiado profunda. Y el pastor les dice, les pido que se queden 6 meses conmigo. Después de 6 meses platicamos. La familia se queda esos 6 meses con él, se acostumbra a la buena palabra, se acostumbra a la buena doctrina, se acostumbra a lo profundo de la palabra, se acostumbra a lo verdaderamente bíblico, a lo que está bien. Y se queda y después reconoce y dice, esto es una delicia. Lo regresan de su trabajo a donde estaba antes y va a la iglesia donde se congregaba antes, donde la predicación es de 20 minutos dice el testimonio de este hermano, dice, ese varón que ya había probado aquello, cuando regresa a su iglesia de origen y dice, en cuanto me senté y estuve ahí 10 minutos, me di cuenta que yo ya había probado algo mejor y ya no me pude quedar en esa iglesia ligera de 20 minutos de esto y vámonos. Ese hombre ya había entendido, ya había aprendido que hay algo más profundo. Nos podemos acostumbrar a cualquier cosa. Si tú vas a una iglesia ligera, te acostumbras, te amoldas, te acoplas y ahí estás hasta que pruebas y dices, hay algo mejor, esto está muy ligero, es el mundo aquí adentro, con tal de que estemos contentos y bien. Pero el testimonio me impacta porque dice, él ya pudo percibir cuando regresó a su iglesia de origen, dijo, yo he estado aquí tanto tiempo con algo ligero, con algo que no es. Y qué bueno que aguantó ya los 6 meses para acostumbrarse a la palabra buena, a la palabra profunda, a la presencia de Dios. Pero nos podemos acostumbrar a lo que sea. Y la iglesia el día de hoy, hermano, no sé si es mi primer mensaje que doy tan abiertamente en contra de las cosas que están pasando, pero quiero decirte que así es, está pasando eso. Y tenemos que decir, Señor, ayúdanos a mantenernos en la palabra, en la doctrina, en lo que tú dejaste como iglesia verdadera. Escuché una entrevista de un pastor que le hicieron hace poco. Si te doy tan solo un rasgo, una idea de quién es, vas a dar rápidamente con él, porque es un hombre reconocido y nombrado. Tiene una iglesia grande. Y lo entrevistan como emprendedor. ¿Él emprendió? ¿Por él es la iglesia? No, la iglesia es por Cristo, es por el Señor.
Él se está presentando como, hay gente que entrevista a grandes emprendedores de negocio. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Qué pasó? ¿Dónde nació la idea? Que hoy es un hombre exitoso de negocios. Y todo empezó en un taller haciendo una computadora. Los de Apple empezó en un taller haciendo una computadora. Y hoy Apple es lo que es. Él es un gran emprendedor. Y a este pastor con iglesia grandísima y renombrado le dicen... Desde que lo invitan a él, le hubiera dicho: yo no soy un emprendedor, yo no me presto para esa entrevista. Yo no soy emprendedor, yo soy un pastor, un siervo de Dios. Y la iglesia está así por la gracia de Dios, por el Señor, porque Él ha traído a la gente, porque su palabra. Pero Él dice: soy un emprendedor. Y desde que yo dije: quiero una iglesia aquí, la quiero así, aquí, Él está diciendo: yo emprendí esto, está esto por mí. Eso no es cierto. Cosas tan pequeñas, tan sencillas, están quitando el verdadero, lo que es la iglesia, lo que son los siervos, lo que es la doctrina, lo que es tantas cosas de Dios. Él no es un emprendedor. Lo escuché, vi lo que dijo y estaba diciendo casi: todo esto es por mí. Yo tuve una grande idea y he tenido la capacidad de administrar y de ser y de levantar y de construir y de hacer. Y yo dije: entonces ahora la iglesia es porque tú eres un gran emprendedor. No es así. Es una iglesia de miles y de miles y de miles. Y entonces va a decir: entonces todos esos están mal. Vamos conmigo, acompáñame a 1 Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4 del 1 al 5. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Somos administradores de las cosas de Dios, de los misterios de Dios. Y se requiere que los administradores, los siervos de Dios, que cada uno sea hallado fiel. Y dice el apóstol Pablo: a mí no me importa lo que digan ustedes. Seguramente una versión en lenguaje moderno va a decir así: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Significa: a mí no me interesa mucho lo que digan ustedes, es lo que significa eso. En muy poco tengo el ser juzgado por ustedes, dice el apóstol Pablo. Alguna versión dice: no me importa lo que ustedes digan, es lo que dice en lenguaje normal. Pablo está diciendo: los hombres van a criticarme, van a decirme, en muy poco tengo esas cosas, el ser juzgado por ustedes, dice el apóstol Pablo. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, es decir, he caminado bien, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Versículo 5 es el importante, todos pero importantes, pero el 5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pablo está diciendo: yo no quiero darle gusto a ustedes, ni a ninguna institución, ni yo mismo me juzgo, el que me juzgue es Dios. Pero llegará un día, dice llegará un día en que Dios es el que juzgará y dará a cada uno su alabanza, su recompensa, o lo contrario a todo eso. Pero estamos para agradar a Dios, estamos para decir lo que Él está queriendo que digamos y para mantenernos en la doctrina, en la palabra, como cristianos verdaderos. Pero yo quiero decirte que sí está abundando mucho lo que no es verdadera iglesia cristiana, lo que no es verdadera predicación, lo que no es verdadera alabanza, está abundando mucho en muchos lugares. Y tú debes de sentirte privilegiado de estar en un lugar donde se predica la doctrina, que a veces es dura. Dios nos lo dijo desde un principio: es ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos caminan por él. Angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos caminan por él. El Señor no nos prometió otra cosa. Quizá cuando vinimos a Cristo sí fue un tiempo de bonanza y todo, Dios nos lo da así, pero llega un momento en que Dios forma nuestro carácter, forma muchas cosas en nosotros, y vienen muchas cosas de parte de Él, y también la salida juntamente con ello. Pero el Señor quiere que su iglesia esté bien,
y que no se salga del modelo bíblico, que no salga de lo que Él dejó. Y por duro que te parezca la predicación que a veces desde este púlpito se predica, o desde allá en el Centro Cristiano Betel, o los pastores estén predicando estas cosas, hay que mantenernos ahí, hay que mantenernos ahí. El Señor, Pablo amonesta a Timoteo, le dice, sufre penalidades. ¿Por qué penalidades? Porque lo mandó a corregir lo deficiente. Y cuando corriges lo deficiente vas a sufrir penalidades, vas a sufrir crítica, vas a sufrir muchas cosas. Pero el Señor varias veces le dice, sufre penalidades, esfuérzate, no te detengas, que no te menosprecien, que ninguno tenga en poco. Tú habla. Me encanta la tarea que el Señor le dio a Tito en los primeros versículos. Quiero que vayas a Creta a corregir lo deficiente. Oye, Dios, esa chamba para mí. ¿Sabes cómo me van a recibir si llego a una iglesia a corregir lo deficiente? ¿Sabes cómo me van a recibir si es que me reciben? Y vengo diciendo, ¿qué creen que me mandó el apóstol Pablo a corregir lo deficiente? Quiero que nombres ancianos, quiero que hagas esto, quiero que hagas esto. Y toda la carta de instrucciones, y te mando a ti, Tito, para que hagas todo esto y corrijas lo que está mal. Pobre Tito, con esa tarea, con esa labor, con esa encomienda, ¿no? Yo creo que le hicieron fiesta cuando llegó y una comida para recibir al que viene a corregir todo lo deficiente. No es así, no es así. Pero que el Señor nos ayude a poder soportar y a mantenernos para que nos mantengamos en la doctrina, en la palabra, y seamos los atalayas que Dios está queriendo. Y se han levantado pocos hombres, pero se han levantado atalayas a decir, está la iglesia caminando mal. Hace poco escuché una predicación de un pastor y dice, la iglesia se ha convertido en un circo. Literal el título de la predicación, la iglesia se ha convertido en un circo. Esta no, dice el hermano, pero él está hablando de la iglesia a nivel general, lo que está permeando, lo que está dominando. Y dice, la iglesia se ha convertido en un circo. Y empieza a decir por qué. Y cuando escuchas dices, es verdad que eso está pasando. Y tú y yo tenemos que decir, Señor, ayúdanos a mantenernos en la palabra, en la doctrina, en lo verdadero. Ayúdanos a no desviarnos. Y lo que se ha predicado desde este púlpito es porque hay una responsabilidad de hablar lo que Dios está diciendo. Y lo que los ojos del atalaya, que atalayan el Dios que atalaya desde los cielos, está viendo lo que está pasando y está diciendo, habla esto, esto y esto. Te invito a que vayamos a Hechos. Antes de eso, perdón, hermano, Isaías 52:8. Hay atalayas que traen buenas noticias. Hay atalayas ciegos, hay atalayas no escuchados, aunque se diga, hable lo que el Señor está diciendo. Isaías 52:8 habla de una atalaya que trae buenas noticias, y qué bueno escuchar esos atalayas, ¿no? Cuando es de parte de Dios. Isaías 52:8, voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Hoy que se levantara una tallada así, pero de parte de Dios, y dijera buenas noticias, se acabó el año de calamidad, se acabó el año en estrecho, hoy los consuelo, Dios vuelve a venir, Dios vuelve a estar aquí, Dios vuelve a traer un gozo y una alegría y una alabanza. Hay atalayas dirigidos por Dios que pueden traer esa palabra, pero también hay unos atalayas en Isaías 56:10. Estudiamos mucho Isaías 57 este año. Ahí está el 14 y 15 que dice, Isaías 57:14 dice, y dirá, allanad, barred el camino, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo. Eso es lo que estamos en este año enseñando. Pero en el 56:10 Dios dice que hay unos atalayas que no están hablando ni diciendo lo que deben de hablar, lo que Dios le está mandando. Isaías 56:10 dice, sus atalayas son ciegos. ¿De qué te sirve un atalaya ciego? Lo subes a la torre para que veas si viene el peligro y es ciego. Todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir,
Y el Señor dice, hay unos atalayas que traen buenas noticias de parte de Dios, qué bueno. Pero hay atalayas que aunque están viendo lo que están viendo, no están levantando la voz, no están apercibiendo, no están diciendo, no están corrigiendo, aunque están viendo lo que está pasando. Dice muy fuerte esta palabra, atalayas ciegos, ignorantes, no saben qué hacer, si apercibir o no. Todos ellos perros mudos no están abriendo la boca para apercibir, para decir lo que está pasando. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Muy dura palabra esta. Atalayas no escuchados. Jeremías 6:17. Puse también sobre vosotros atalayas. Vamos a leer desde el 16, hermano. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, las cosas que Dios dejó, cuál sea el buen camino. Es decir, haz un alto y ve si estás caminando bien, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Y empieza a traer lo que va a suceder, porque no quisieron buscar ese buen camino y no quisieron oír al atalaya. Está en ti y en mí oír la voz del atalaya que se ha levantado y nos está percibiendo y nos está diciendo todo este año. Te decía de los pastores que estuvieron hace 8 días allá. Yo escuchando lo que se compartió con ellos por parte de mi hermano Ernesto, decía, es un resumen de las 11 juntas ministeriales que hemos tenido en todo el año. Y se los condensaron. Gracias, hermano. Y se los condensaron todas las juntas, los puntos doctrinales de las 11 juntas de este año, se los condensaron en 3-4 horas y lo estuvieron escuchando y escuchando y escuchando. Y era un resumen de las 11 juntas en puntos doctrinales, pero ya lo escucharon y ellos tienen ya ahora la responsabilidad. Ahora sí te invito a que vayamos a Hechos, por favor, capítulo 20. Y yo creo que con esta palabra terminamos. Todavía no terminamos, pero con este capítulo terminamos. Dile al de al lado, ya va a terminar, hermano, ya no te... Hechos 20:17. De título dice, discurso de despedida de Pablo en Mileto. Pablo se va a retirar ya de ahí, jamás regresará porque el Señor ya se lo va a llevar. Y este discurso les da el apóstol Pablo. Y vamos a leerlo, hermano. Desde ahí, desde el 17 hasta el 38, lo vamos a ir leyendo. Y después nos regresamos para hacer algunos señalamientos. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo le dice, tráigame a los ancianos de la iglesia, quiero hablar con ellos. Eso habla de una responsabilidad de los ancianos y de los pastores. Y dice, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Pablo está diciéndoles, yo les he dado un buen testimonio como siervo de Dios. Ustedes han visto cómo me he comportado entre vosotros todo este tiempo. Versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo está diciendo, yo les he enseñado, he estado aquí con ustedes sirviendo al Señor y aún en pruebas que he tenido porque me han acechado los judíos. Versículo 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y en enseñaros públicamente y por las casas. Dice Pablo, aunque ha habido prueba, aunque me acechan, yo no he rehuido de anunciarles y enseñarles. Les he enseñado públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, dice Pablo, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pero el versículo 23 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Dice Pablo, ya me voy, no sé qué será de mí, lo único que me dice el Espíritu es que me esperan prisiones y tribulaciones.
pero de ninguna cosa hago caso. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, en quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que dice, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Dice, yo soy libre, no tengo culpa, yo les he anunciado todo el consejo de Dios, dice el apóstol Pablo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Está hablando ahí a ancianos y le está diciendo, tengan cuidado del rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, para cuidar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, dice el apóstol Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Gente que quiere discípulos, seguidores, hablando muchas cosas que no son la verdad ni la Biblia. Por tanto, dice el versículo 31, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Este hombre había hecho su trabajo. Había sido el atalaya que Dios quería que se levantara. Versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y para daros herencia con todos los santificados. Y dice ahí, yo no me he ido tras el dinero, dice el versículo 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas palabras, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Pablo se está despidiendo de una iglesia donde estuvo 3 años y medio predicando de día, de noche, con lágrimas, exhortando a cada uno, dice la palabra de Dios, públicamente y en privado, enseñando la doctrina, enseñando lo correcto, enseñando lo que es. Y Pablo dice, ¿saben qué? No pude hacer nada más, lo que tenía que hacer, eso hice. Sin descanso, con lágrimas, perseguido por los judíos, en peligro, en esto, en aquello. Estuve haciendo todo lo que Dios me dijo. Y por tanto les dice, hoy yo les protesto. Por tanto, versículo 26, por tanto, como yo hice lo que me correspondía, como yo no he parado de hablar a cada uno y con lágrimas públicamente y en privado, y he sufrido persecución por todo eso, pero aún no lo he dejado de hacer, y les he dado testimonio de mi comportamiento mientras he estado con ustedes, y que no vengo por su dinero, dice el versículo 33, que he trabajado con mis manos, yo he hecho lo que me correspondía. Por tanto, dice el versículo 26, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Y Pablo se deslinda de responsabilidades, dice, yo estoy limpio de la sangre de todos. Yo les hablé, les he enseñado la doctrina, les he enseñado la palabra, no he parado de hablarles, con lágrimas en mis ojos he exhortado personalmente a cada uno de ustedes, dice el apóstol, yo estoy libre de la sangre de todos ustedes. No me verán más. Y lloraron porque no le veían más, se encariñaron con el apóstol Pablo que estuvo ahí enseñándoles y padeciendo persecución de los judíos, pero dice, no me verán más. No sé qué vaya a hacer de mí, lo único que me dice el Espíritu Santo, que me esperan prisiones y tribulaciones, pero no importa. Pero no importa, dice el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Cómo le ponemos al mensaje?
deslindando responsabilidades, o estoy limpio de la sangre de todos. A ver qué hacemos. Pero cualquiera de los dos, o yo le pondría deslindando responsabilidades, entre paréntesis, estoy limpio de la sangre de todos. Porque hablé, porque dije, he servido de atalaya, he hecho todo. Y entonces yo estoy limpio, yo estoy libre. Y desde este púlpito y de estos púlpitos de Centro Arrebatamiento se ha predicado que estemos en la verdad, que estemos en lo que es correcto, que estemos en la palabra, que nos guardemos, que no nos mezclemos, que no hagamos un sincretismo, que no traigamos el mundo a la iglesia con tal de estar contentos, que tantas cosas que a la gente que lo oye dicen que exagerado, que mal, que esto, que el otro, pero poco a poco la iglesia se ha ido deslizando y no es lo que Dios quiere que sea la iglesia, es poco a poco. Leí un libro que tenía un ejemplo al inicio y dice: si tú pones una rana y la avientas al agua caliente, la rana va a brincar luego y se va a salir. Pero si la pones en un agua tibiecita y poco a poco le subes, esa rana ahí se va a quedar y se va a cocinar, porque fue poco a poco, que no sintió cuando ya se está cociendo. Y eso es así, poco a poco. Si yo hoy te dijera una herejía, tú brincarías y dices: no, eso no es cierto. Pero cuando poco a poco se empieza a meter lo que a lo mejor es y no es, y poco a poco empieza a entrar, ya cuando ves, ya permeó, ya llenó, ya está ahí, y ni cuenta nos dimos porque fue poco a poco, y la rana se cocinó porque no sintió el cambio, fue poco a poco hasta que no percibió y ya murió ahí. Cuando es de golpe, pues quizá te recibes y dices: no, esto no está bien. Pero cuando es poco a poco, ni cuenta nos damos, y ya la iglesia cambió en esencia, ya el mundo está aquí adentro, ya la forma y el fondo de la predicación ya cambió. Yo no puedo, te lo digo, escuchar 10 minutos de una predicación que no es predicación. Percibo rápido. Esta es una charla, esta es una conferencia, esta es una plática, esto no es predicación. Y no puedo oírlo. Y lo he intentado. Me han dicho: oye, ¿no has oído la predicación de tal persona? Y yo sanando mi corazón, porque ya tengo cierta defensa, digo: Dios, permíteme sentarme, escucharlo con un corazón sano y abierto. Y si hay algo bueno, yo lo voy a recibir, Dios, porque si no sería jactancioso mi parte, no aprendo de él. Con toda la disposición me he sentado frente a una computadora a ver ese mensaje y no aguanto 10 minutos. Y digo: Dios, perdóname, pero esto no es. Perdóname, pero este no es el mensaje, ni la forma, ni la palabra. Esto no es. Estas son ideas nuevas. Es un hombre hablando de experiencias. Es un hombre queriéndome convencer de ciertas cosas. Es un hombre hablando su palabra, su consejo, lo que es humano totalmente. Y cuando has probado algo bueno, siempre pongo el ejemplo de los Ferrero. No sé si te gusten. Pero digo, cuando pruebas un buen chocolate, a lo mejor no te gusta, hay otros más finos, no sé, pero cuando lo pruebas y te deleitas y después te traen tu vaquita y te dicen: es el mismo, ¿eh? ¿Y tú qué dices? No, espérate, yo sé lo que es ese chocolate bueno, sé a qué sabe, sé lo que es. Y cuando tú has probado una buena palabra de Dios, una doctrina, una presencia de Dios, la has probado y vienen y te dicen: esto es lo mismo, eso no es lo mismo, eso no es lo mismo. Eso no es lo mismo. Y quiero decirte que sobre todo en la forma y el fondo de la predicación, las cosas han cambiado. Y tú y yo tenemos que decir: Señor, gracias porque has levantado atalayas en este lugar, que nos levantemos, que se levanten diciendo: mantengámonos en la palabra, mantengámonos en la forma. ¿Qué pasó cuando quisieron traer el arca del pacto con un carro nuevo? Dijo David: por no haber hecho las cosas como Dios dijo, Dios nos ha quebrantado. Y murió Usa. Murió. Y después, en el segundo intento, lo primero que dijo David: hablen a los levitas, porque la Biblia dice que sobre los hombros de los levitas tienen que ser cargada el arca del pacto, no en un carro nuevo jalado por unos animales, que fue como lo hicieron los filisteos.
Y entonces cuando David intenta, de verdad la trae, dice, lo primero que dice, háblenle a los levitas. La Biblia dice que el arca debe ser cargada en los hombros de los levitas, porque por no haberlo hecho así la primera vez, Dios nos quebrantó. Cuando el Señor le da las medidas y todo para que hagan el tabernáculo, dice, haz todas las cosas de acuerdo al modelo que te fue dicho y escrito. Ahí están medida por medida todo el tabernáculo, medida por medida todos los utensilios del tabernáculo, con medida, con qué tela, con qué metal, con qué dimensiones, con qué es, todo está descrito cómo hacerlo. Y dice el Señor en Hebreos y en el Antiguo Testamento, haz todas las cosas según el modelo que te fue dado. Y David dice, porque por no haberlo hecho así la primera vez, Dios nos quebrantó. Y si queremos guardarnos de quebranto las iglesias, tenemos que decir, Señor, ayúdanos a hacer todas las cosas como tu palabra está diciendo y como debe ser. ¿Cuántos dicen amén? Ponte sobre tus pies, hermano, por favor. Y yo quiero invitarte a que agradezcas a Dios el alimento que has recibido en este año, la exhortación que hemos recibido en este año, la palabra, la insistencia de Dios para mantenernos como una iglesia según su palabra, según lo que Él ha dejado escrito, según su modelo. Quizá a veces ha pasado por nuestra cabeza decir, Señor, como decían los discípulos, dura es esta palabra, ¿quién podrá soportarla? Pero todo ha sido por el bien de nuestra alma. El atalaya se ha levantado, ha hablado, ha cumplido. Nosotros hemos oído y ya está nuestra responsabilidad atender, hacer caso para que para librar nuestra alma, para que nuestra sangre no sea sobre nuestra cabeza, ni la del atalaya tampoco, sino que el atalaya habló, el que oyó la trompeta se apercibió y entonces el atalaya quedó libre y el que oyó la trompeta quedó salvo porque escuchó lo que Dios estaba diciendo. Padre, te damos gracias en este día y por este año que estamos a días de terminarlo, Señor, y que desde el inicio, Señor, nos dijiste algunas cosas, dentro de una de ellas que nos mantuviéramos, que aunque habría situaciones difíciles, que tú ibas a estar con nosotros, que la obra interior de tu Espíritu en nosotros determinaría mucho de nuestro final de año, Señor, aquí en tu presencia. Pero también otro tema que trataste este año fue el mantenernos en la doctrina, en la palabra, en la enseñanza, Señor, en tus principios, en la pureza, Señor, en tantas cosas que se han predicado desde este púlpito y desde otros, Señor, que te agradecemos, porque la disciplina es parte del amor, la corrección es parte del amor tuyo, Señor. Y Padre, nos has hablado, nos has enseñado, nos has exhortado, y aquí estamos y hemos soportado la exhortación, hemos soportado la enseñanza, nos has ayudado a asimilarlo, nos has ayudado a permanecer aquí con tu gracia y con tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza, gracias por la doctrina, gracias, Señor, por los vasos, gracias, Señor, porque has querido que nos mantengamos, Señor, en la iglesia que tú quieres que seamos, Señor. Ayúdanos, Señor. No queremos hacerlo en nuestras fuerzas, ni el atalaya ni el que oye, queremos hacerlo conforme a nosotros. Queremos que nos ayudes, que el atalaya pueda hablar lo que tú estás diciendo y que el que oye la voz y la trompeta pueda percibirse y discernir lo que tú estás diciendo, Señor, y poner, Señor, los cambios, las cosas que tú quieres que dejemos o hagamos, que lo podamos hacer. Gracias por tu palabra. Gracias por este año que hasta aquí nos has ayudado. Gracias por la exhortación que has traído hasta nosotros. Despierta un celo en nuestras vidas por todo esto, Señor, para que con celo podamos mantenernos en la pureza, en tu palabra, amando la verdad, Señor, amándote a ti, Señor. Te agradecemos. Gracias por este pueblo que hoy está aquí reunido. Lo encomiendo, como dice el apóstol Pablo, a tu presencia, a tu palabra, a tu gracia, Señor, que tú seas con tu iglesia en este lugar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por el privilegio, la oportunidad de estar aquí con mis hermanos. Te alabo y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén, Señor.